Amigos y amigas del Perú y de diversos otros países de lengua española, pues lo que voy a decir a continuación sobre el tema ¿quién sería digno de gobernar mi país? Sirve para reflexionar a todas las personas de no solo del Perú, sino de varios lugares que pasamos momentos similares. Lo que se trata a seguir es reflexionar sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente y qué será de nosotros en un futuro inmediato y también a largo plazo después de esta crisis de la pandemia. Es un momento crítico donde ha salido a la luz todo lo relacionado con los diversos problemas que a veces no les damos la mínima importancia y ahora es cuestión de vida o muerte. En primer lugar me voy a presentar. Soy el profesor Federico Bernardino Morante Trigoso. Nací en la ciudad de Arequipa, Perú, en el año de 1958. Tengo 63 años de edad. Vivo aquí en el Brasil, en la ciudad de San Pablo, en dos periodos de mi vida. La primera vez que vine a estudiar ingeniería en el año de 1979, en junio de ese año llegué al Brasil y estuve hasta marzo de 1986. Luego me fui al Perú y estuve desde esa época hasta el año 98, de 1998, donde regresé de nuevo al Brasil y estoy hasta ahora. Entonces, lo que quiero es hacer una reflexión sobre nuestra situación en este momento donde se van a cumplir 200 años de la independencia del Perú. Y esa independencia no ha sido fácil, no ha sido una cuestión así de firmar un papel y punto. Ha costado, como se dice, sangre, sudor y lágrimas. Para darnos la libertad, mucha gente murió, gente que ahora los libros muestran, ¿no?, a los generales, a los principales que destacaron en esas luchas, pero hubo un sinnúmero de hombres y mujeres anónimos que también dieron su vida, entregaron su vida para darnos la libertad. Las batallas de Junín, de Ayacucho, fueron los puntos culminantes de esa larga lucha de más de 300 años, ¿no?, donde hubo toda una resistencia a lo largo de todos esos siglos contra el poder español. Y lucharon a personas como por ejemplo los montoneros en las guerras de la independencia. ¿Qué hemos hecho con esa libertad? ¿Qué hemos hecho con lo que nos legaron todas esas personas? La pregunta de eso es en estos 200 años. Entonces, comencemos la reflexión que está basada en un artículo que escribí con el título ¿Quién sería digno de gobernar mi país?, que está en un informativo llamado El Cantauri, en su número 6, que circula por la internet, escrito el 29 de marzo de este año. Lo que pretendo resaltar en ese trabajo, que ahora lo estoy convirtiendo en video, es que hace 200 años, el 28 de julio de 1821, don José de San Martín, en la Plaza Mayor de Lima, proclamó la independencia del Perú diciendo las siguientes palabras: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad. Obviamente esto fue el momento, digamos, oficial, donde ya el Imperio Español fue erradicado del Perú, pero no fue definitivo. Tuvo que venir Bolívar del norte y después sabemos que hubo grandes batallas, ¿no?, como aquellas que mencioné de Junín y Ayacucho. Y fue solo en diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, que finalmente el Perú quedó libre del poder español. Y desde ese momento ya estamos hasta ahora en diversos gobiernos que han transcurrido desde esa época
y por lo tanto la pregunta, como hice al inicio, ¿qué hemos hecho con esa libertad? Entonces, amigos, amigas, reflexionemos de corazón a corazón sobre esos hechos, pensando racionalmente y qué será de nuestro futuro. Debemos, en primer lugar, dejar bien claro que todo gobierno marca la vida de una persona, no solo del país, sino de la persona. Y los presidentes que han pasado por mi vida desde la infancia han sido los siguientes. El primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que fue del 28 de julio del 63 al 3 de octubre de 1968, y fue del Partido Acción Popular de Centro. Ese gobierno no terminó su mandato, no culminó porque hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre del 68 y ese gobierno fue hasta el 30 de agosto del 75 y Velasco fue el líder del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que era de izquierda nacionalista. Obviamente todos los gobiernos van a tener algún resultado positivo y también negativo. No es el momento de juzgar porque si no sería muy extenso. Lo que vino a continuación fue otro golpe dado dentro de los propios militares. Y esta vez quien lideró fue Francisco Morales Bermúdez, que el 30 de agosto de 1975 depuso el gobierno de Juan Velasco Alvarado y fue un gobierno totalmente opuesto a las ideas de izquierda nacionalista de Velasco y desde ese momento se implantó un gobierno militar de derecha. Ese gobierno duró hasta el 28 de julio de 1980, pero antes ya la situación económica ya estaba bastante insostenible y Morales Bermúdez comenzó a organizar todo para transferir el poder a los civiles. Es así que organizó la Asamblea Constituyente presidida por Haya de la Torre, la cual emitió la Constitución de 1979 y entró en vigencia y fue promulgada por Morales Bermúdez. Con eso se realizaron las elecciones después de esos años de dictadura y quien ganó la elección fue Fernando Belaúnde Terry nuevamente y asumió el poder desde el 28 de julio del 1980 hasta el 28 de julio del 85 y nuevamente del Partido Acción Popular de Centro. Belaúnde Terry realizó su mandato en el contexto del inicio de la lucha armada desatada por el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso y esos años fueron prácticamente absorbidos por esa guerra interna, años de crisis, el resultado económico también no fue de los mejores y en el 85 se realizaron las elecciones. Como podemos ver, hubo transferencia a un civil y quien ganó la elección fue Alan García Pérez, que todavía en esa época estaba joven, bordeando los 35 años de edad, y asumió el poder el 28 de julio de 1985 hasta el 28 de julio de 1990, y era del Partido Aprista Peruano de centro izquierda en esa época. Esos años también fueron terribles, ¿no? Porque la lucha interna contra Sendero Luminoso, el MRTA y todos los problemas internos de corrupción y de todo tipo de cosas negativas actuaron. Al inicio, hasta el primer año de Alan García fue hasta relativamente bueno, pero después hubo una enorme caída, ¿no? Toda la economía entró en colapso, principalmente después que decretó la nacionalización, estatización de la banca. Y ahí, cuando terminó el primer mandato de García Pérez, el país estaba en una crisis gigantesca, con una inflación de las peores, de las más grandes en número de dígitos, de las mayores del mundo.
y de esa forma se realizaron las elecciones donde participó el novelista Mario Vargas Llosa, que se alió o queriendo o se dejó sumergir, pero fue dominado por la derecha, ¿no? La gran derecha del Perú, empresarial y todo, lo rodearon a Vargas Llosa, y también hubo movimientos internos, ¿no?, de apoyo al desconocido Alberto Fujimori, que finalmente ganó la elección y asumió el poder desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del 2000. Claro, en esos años hubo, lo que destacó fue la nueva constitución emitida por Fujimori, que está vigente hasta ahora, y se terminó con la constitución del 79. Y eso fue realizado en el contexto del autogolpe de Estado de Fujimori del 5 de abril de 1992. Y fueron años de gran autoritarismo, de corrupción, de problemas terribles que hasta ahora nos quedan. Entonces ese es el contexto de los gobiernos peruanos que yo viví. Cuando llegué al Brasil me encontré en el año 79 con el gobierno de João Figueiredo, que era el último presidente de la dictadura militar de derecha que venía gobernando el Brasil desde 1964. Y aquí hubo también hechos terribles de torturas, de desaparecimientos, de lucha interna de grupos de izquierda. Era hasta ahora las consecuencias de esa época están marcadas hasta ahora en el Brasil, en pleno 2021. Después de ese gobierno de Figueiredo, él también transfirió el poder a los civiles porque ya la situación estaba insostenible para mantener la dictadura militar, y quien asumió el gobierno fue José Sarney el 15 de marzo del 85 y culminó el 15 de marzo de 1990, y fue un gobierno de centro derecha que no fue elegido de forma directa, sino fue nombrado en el Congreso de Brasil, y él asumió siendo vicepresidente de Tancredo Neves, que había fallecido, que ese era el presidente, ¿no?, que iba a dirigir el país, pero falleció un día antes de la toma del cargo. Cuando me fui al Perú, después me encontré con el gobierno de Alan García, viví todos esos años y regresé al Brasil en el 98 y me encontré con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso del partido PSDB, gobierno de centro derecha. Y a partir del 1 de enero del 95 hasta el 31 de diciembre de 2002, en dos mandatos, él tuvo dos mandatos seguidos. El siguiente gobierno fue el de Luis Ignacio Lula da Silva, que gobernó desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre del 2010, en dos mandatos continuos. Y es el líder Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores de izquierda. Entonces fueron años de dominio del Partido de los Trabajadores en el gobierno del Brasil. Cuando Luis Ignacio Lula da Silva no podía continuar con otro mandato, y quien asumió el poder fue Dilma Rousseff, que estuvo del poder también en un mandato completo y otro que no culminó. El primero fue del 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2014. Luego ganó las elecciones y asumió el 1 de enero del 2015, pero el 12 de mayo del 2016 fue destituida por una serie de problemas internos. Muchos hablan que fue a golpe de Estado. Esa cuestión hasta ahora es discutida aquí en el Brasil, pero era del Partido de los Trabajadores de izquierda, y quien asumió fue su vicepresidente Michel Temer, que gobernó desde el 12 de mayo del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, y fue un gobierno de derecha. Este transfirió el mandato a Jair Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero de 2019 y está hasta el momento. Los resultados de este gobierno se están verificando ahora en esta pandemia, y es un gobierno de extrema derecha.
Entonces, ¿por qué he realizado este preámbulo? Es para mostrar que después de los años de vida, ¿no? De 63 años de vida, uno va aprendiendo cosas de la política y queda claro varias cuestiones, donde resalto las siguientes. En primer lugar, el presidente que dirige un país y el tipo de gobierno que se implanta decide en gran medida el destino de una persona. Con esto quiero decir que un gobierno que asume no va a ser solo a nivel de decisiones nacionales, va a afectar personalmente la vida de cada uno y hasta llegando hasta decisiones de vida o muerte, como se ha verificado en épocas de gran conflicto o en crisis como la actual, como es la crisis por la pandemia del coronavirus. Entonces las decisiones gubernamentales del que está ahí en el poder van a definir el destino de una persona, de una familia. Entonces hay que llevar en cuenta eso, amigo, amiga, a la hora de reflexionar y emitir un voto. Tienen que saber que eso va a tener consecuencias hasta en la vida personal. Otra cuestión fundamental que queda clara es que no existe vacío de poder. O sea que significa que el poder nunca va a estar así libre, sino ocasionaría anarquismo y nadie asumiría las riendas de un país. Por lo tanto, no existe vacío de poder. Y este siempre va a quedar en las manos de una persona capacitada o del peor, del más incapaz. De los que están ahí para dispuestos a asumir el gobierno, siempre va a haber uno y alguien va a asumir. Entonces de nada sirve querer votar en blanco, tachar los votos, si esa actitud sería como lo que hace el avestruz, ¿no? De esconder la cabeza y dejar todo el cuerpo, porque alguien va a asumir el poder, quiera o no quiera la persona que votó en blanco o tachó su voto de protesta, alguien va a asumir. Y tal vez a muchos les convenga que hagan eso justamente los electores, que no voten, porque ya saben que con eso disminuyeron el número de personas y de todos modos facilita que llegue alguien al poder. Otra cuestión fundamental que ya resalté en varios momentos es que la política hace parte de todo y su influencia estará en la actividad profesional, la estabilidad familiar y en la vida o muerte de las personas. Entonces en vano se dice algunos que yo no me meto con la política, no me interesa. Eso es pura falacia. En realidad la política hace parte de todo, hasta de la vida familiar, ¿no? Porque si tengo un mal trabajo, si no tengo dinero suficiente para mantener una familia, vienen las peleas, las discusiones, una serie de cuestiones familiares que ponen en peligro hasta la familia. Por lo tanto, la política está en todo. Entonces queda claro eso a lo largo de la vida y no podemos ponernos una venda, que no es así. Pero también tenemos una cuestión fundamental, ¿no? Que en países democráticos, cuando hay dictadura, no va a ocurrir eso. Pero en un país democrático existe la posibilidad de elegir a los que gobernarán. Y de ese modo es una responsabilidad muy grande tomar las decisiones correctas que beneficien a todo el país en este momento y en el futuro. Entonces a la hora de elegir debemos hacer el esfuerzo de sensatez, de cordura, de pensar por el bien de todos, por el bien común, de nosotros mismos de forma individual y de nuestros hijos y todos los que están a nuestro alrededor. Eso tenemos que verificar, amigo, amiga. Para terminar este preámbulo muestro los gráficos que ilustran todo lo que dije. Estos gráficos, el lado del gráfico izquierda muestra la variación de muertes por COVID-19 en Estados Unidos desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2021. Y vemos que el 20 de enero en Estados Unidos existe un divisor de aguas de esa montaña, porque hasta antes de Trump era la situación de cómo se llevaba a cabo las estrategias contra la pandemia. Y después del 20 de enero asumió Biden y fue otra, totalmente radical, el cambio de estrategia.
y la consecuente caída es gigantesca, ¿no?, del número de muertes. En el Brasil, este gráfico de la derecha es del Brasil desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2021. Y vemos que en el Brasil siempre hubo así, prácticamente no hubo olas, prácticamente se mantuvo en la primera ola de todo el tiempo, y solo ahora, después de la aparición de las nuevas variantes, la situación fue peor todavía, hasta tener alrededor de 3.000 muertos diarios actualmente hoy, que estoy grabando este video, día 3 de abril. Ya está superando más de 3.000 muertos por día y están colapsados los hospitales en muchas ciudades de Brasil y hasta las funerarias y cementerios. Y todo porque no hay una política centralizada, se dejó en manos de municipios, de gobernadores de estado, y cada uno hace lo que quiere. Sálvenos como sea, ¿no? Sálvese quien pueda, parece ser el lema. Y todo eso está verificando por no haber una política centralizada, una estrategia de todo el país. Está prácticamente sin control, poniendo en peligro a todos los países limítrofes del Brasil y a varios otros países del mundo. Y eso es por causa del gobierno que existe. Y en el Perú también se verifica lo mismo, ¿no? O sea, aquí en estas curvas vemos que en el Perú hay una ola gigantesca que comenzó desde estas mediciones desde el 1 de abril de 2020 hasta el 17 de marzo de 2021. Y vemos como aquí en esta época, el gobierno de esa época ya en mayo decía que ya está terminando todo, que no hay problema, y verificamos que eso en realidad era el inicio, y hubo tremendos picos en meses como julio, agosto, septiembre, después una caída y otra vez estamos en crecimiento. Por tanto, lo que muestra en el Perú claramente es que la pandemia en el Perú mostró todas nuestras debilidades, y en esta pandemia nuestro país pagó las consecuencias de la falta de inversión en salud pública, muy a pesar del discurso, ¿no?, de crecimiento económico, de que el Perú ya estaba rumbo a ser un país desarrollado, que era el tigre de Sudamérica, en fin. Entonces hubo enormes recursos económicos provenientes de años de bonanza, y desde el año 2000 más o menos el Perú tuvo un constante crecimiento de 4.9% en valores promedios, y la gran locomotora fue las exportaciones de minerales a China. La pregunta es, ¿quién disfrutó de todos esos recursos? ¿Qué se hizo con todo ese gigantesca cantidad de dinero que ingresó? La realidad es de que pocas personas, ¿no?, pocas personas que sentían en un mundo ya desarrollado, en que el Perú ahora compra muchas cosas de importación en los moles, la gente comenzó a vivir en algarabía de gran crecimiento económico, una clase media gastadora que se sentía ya en los rumbos de un país desarrollado, y la pandemia nos hizo derrumbar todo eso. Entonces vemos que es los tipos de gobierno que se implantan que acaban teniendo reflejos en todo. Después de este largo preámbulo, quiero manifestar mis ideas de quién sería digno de gobernar un país. Entonces, estas ideas resultan del aprendizaje de todas estas décadas de mi vida, y yo creo que es digno de gobernar un país un hombre o mujer con los siguientes atributos. Son 13 atributos que identifiqué, que pueden ser más, pero estoy trabajando con esos 13. El primero es que posea la personalidad de estadista. Eso es fundamental. Quien va a gobernar un país, cualquiera, en este caso el Perú, debería tener la personalidad de estadista. Entonces el elector, él tiene que ver esa característica. ¿Qué significa? Que ese gobernante tiene que considerar el pasado, concretizar las mejores decisiones en el presente y proyectarse al futuro. O sea, pensar en el destino del país que dirige con una perspectiva de largo plazo,
convocando a las mejores personas, ¿no? A la gente más capacitada para dirigir los sectores del gobierno y no rodearse de integrantes de una secta o un clan. Y los análisis y perspectivas de corto, medio y principalmente de largo plazo van a estar necesariamente apoyadas en el conocimiento científico de todas las áreas. Eso le va a servir para proyectar qué será el Perú en ciencia, en tecnología, en salud, en cuestiones de energía, en cuestiones de seguridad, de territorio. Solo esas políticas definidas a largo plazo van a asegurar lo que se va a hacer en los años siguientes para que el país permanezca como país y no se desintegre. Otro atributo, el segundo, es que sea emocionalmente equilibrado. Toda la historia que estoy narrando muestra de que un gobernante de un país no puede ser un psicópata con problemas serios de personalidad o presidentes con asuntos pendientes en la justicia, lleno de antecedentes penales, de crímenes y todavía está postulando a la presidencia. Eso no es inaceptable. Ese gobernante tampoco puede ser un ególatra o sibarita, amante de los placeres, de los vicios, que solo ve el lado personal y de los que lo rodean, en desmedro de todo el país. Ese sibarita es capaz de gastar una gran suma de dinero, por ejemplo, en bebidas importadas, y no siente nada cuando una familia está pasando hambre. Entonces no podemos aceptar que una persona de ese tipo asuma un gobierno. Entonces, otra característica de esa persona es que no tenga características que muestre lujo, que su vida esté a la acumulación de dinero, utilizando cualquier medio, incluyendo la corrupción. Entonces, una persona de ese tipo va a emitir conclusiones, a emitir juicios, a emitir decretos, todo tipo de decisiones en favor de él o del grupo que lo rodea. Por lo tanto, este presidente debe poseer la entereza necesaria para no corromperse con el menor o más grande ofrecimiento de personas inescrupulosas que siempre están merodeando, escondidas en los subterráneos del poder. Entonces no podemos admitir una persona de ese tipo y de los que lo rodean que tome las riendas de un país. Un tercer atributo es que asegure las necesidades básicas de la población. Ese presidente, ese gobernante debería tener en mente, en su equipo y en todo lo que lo rodea, la promoción de acciones para que nadie padezca de hambre, de sed o por falta de atención médica. Ese presidente debe asegurar la alimentación, la salud, el saneamiento básico, el transporte, el acceso a la energía de todo tipo, la educación, la diversión y muchos aspectos de la vida, del cotidiano de las personas, y con esa garantía vamos a tener una población saludable y feliz. Eso significa entonces que una población que sea saludable y feliz va a desarrollar todas sus capacidades, y eso se va a manifestar en el desarrollo integral de la nación y en una economía en constante crecimiento, porque la persona está espiritualmente tranquila y feliz. Eso es lo que un gobernante debería promover. Otro cuarto atributo es que luche por acabar con la desigual distribución de renta, que haga de todo lo posible para eliminar las condiciones que permiten que muy pocos ciudadanos llenos de poder, que están siempre buscando el poder, disfruten de inmensos recursos y que la mayor parte de la población sobreviva sumergida en la miseria, esperando el paraíso del chorreo económico que nunca llega. Y las personas pobres en la miseria pasan décadas de padres a hijos, de hijos a nietos, y no salen de ese círculo vicioso de miseria, y mientras unas personas acumulan grandes cantidades de dinero y viven como si fuese de un país de los más desarrollados del mundo. Por lo tanto, el líder que asume un país no debe estar al servicio de una minoría poderosa
que haga de todo por mantener sus privilegios en menoscabo de la mayor parte de la población. No se debe permitir eso. Un líder también que necesitamos no debe practicar la llamada ruleta giratoria. Esa ruleta giratoria significa personas que sin el menor pudor, sin la menor vergüenza, están entreverando, mezclando lo público con lo privado. Trabajan en empresas privadas, hoy, mañana ya están en el gobierno en puestos claves, tomando decisiones que obviamente serán en favor de sus grupos de poder, de los grupos económicos de donde ellos vienen. Y así pasan después del sector público al privado y sin ningún pudor. Eso no podemos permitir. Un elector debería verificar realmente eso. Otro atributo, el quinto, es que vele por mantener la economía al servicio de todos. Eso significa que este gobernante no puede tomar decisiones que favorezcan solamente al sector más poderoso del país. Sus acciones en el campo económico deben ser dirigidas a mantener una economía fuerte y estable al servicio de toda la población. O sea, sus decisiones no deberían estar así trabajadas por debajo de la mesa, en los subterráneos del poder, y después solo la población recibe las consecuencias y las migajas de eso. Un gobernante de ese tipo va a actuar en contra del país y solo a favor de una minoría. Y un elector debería verificar eso antes de emitir su voto. Otro atributo es que ese gobernante, ese hombre o mujer que va a gobernar, debe valorizar la educación de las personas. Y esto deberá englobar el fomento desde las etapas de educación inicial hasta los niveles superiores de posgrado, de doctorado. Posgrado, en fin, engloba maestrías, doctorados, postdoctorados, todo eso debe ser apoyado. Y para eso tiene que invertir en escuelas, institutos técnicos, universidades, centros de investigación y varios otros establecimientos, y principalmente en la formación de maestros, en la formación de personas que van a hacerse cargo de ese importante sector que es la educación. Todo eso va a traernos consecuencias positivas, porque un país se va a convertir desde ser un simple vendedor de materias primas con una capacidad humana bien formada, va a poder tener la posibilidad de convertirse en creador de productos tecnológicos con gran valor agregado. El precio de una laptop es superior a muchas hectáreas de productos agrícolas. Eso debe quedar bien claro. Ese gobernante entonces debe darse cuenta que la educación no es una fuente de enriquecimiento, sino de formación de cerebros, y esos cerebros constituirán la más valiosa y mayor riqueza del país. Será el tesoro más valioso que posee un país. Eso es lo que un gobernante debería tener en cuenta. El séptimo atributo es que tenga empatía. Esta cuestión ha quedado claramente establecida ahora durante la crisis de la pandemia. Entonces, el gobernante, hombre o mujer de un país, debe poseer la capacidad de conmoverse, de ponerse en el lugar de otra persona, sintiendo sus penurias y sufrimientos. O sea, tiene que sentir lo que otra persona, ponerse en su lugar. Y esta capacidad podrá conducir a no permitir, por ejemplo, que cualquier ciudadano derrame lágrimas en la despedida de los aeropuertos o en las fronteras de su país atravesadas para buscar oportunidades que pudo tener en su propia tierra. Entonces un gobernante con empatía no dejará que algún ciudadano, algún paisano, algún conciudadano o cualquier persona que habite su territorio se vaya buscando un mundo mejor, abandonando el país, porque ese gobernante luchará para que ese mundo sea encontrado en el país que dirige. Entonces una persona debe tener la empatía suficiente para gobernar un país. Y la pandemia ha demostrado claramente eso en países donde los gobernantes tienen empatía, han sentido todo lo que es el sufrimiento de la población,
han tenido mejores resultados de que en países donde no existe nada de eso y consideran nada más que en primer lugar la economía debe ser salvada sin importarles que muera mucha gente. Al final de cuentas, tienen la lógica de que una empresa es más valiosa que una vida. No me interesa que muera alguien y le daré ivermectina, cloroquina, alguna cosa para engañarlo, se sienta seguro y que siga trabajando. Entonces no podemos permitir un gobernante de ese tipo. El octavo atributo es que no se deje tapar los ojos con las vendas de cualquier ideología. Un gobernante debería hacer todo el esfuerzo por librarse de esa cuestión tan difícil, pero no debe permitir que sus acciones sean sometidas pura y exclusivamente a los designios de cualquier ideología, sea de izquierda, derecha, religiosa o cualquiera. Sus acciones deberían llevar en cuenta el bien común, el bienestar de todos los ciudadanos y no esa ideología que solo va a servir para los que los rodean. Entonces este gobernante, hombre o mujer, debe llevar en cuenta que todos los gobiernos que se rigen a rajatabla en una ideología terminan por copar, por ocupar todas las instancias del Estado, poniendo gente que comparte ese pensamiento y retirando a todos los que no lo comparten. Y por lo general todos los que apoyan ese tipo de gobierno adquieren un comportamiento de sumisión al líder y de obediencia de manada fanática y ciega, y se vuelven como personas, como instrumentos, como robots al servicio de alguien que les dé una orden. Entonces comienzan a establecer mecanismos de represión contra todos los que se opongan, mecanismos de represión que van desde las formas veladas de censura hasta torturas, desaparecimientos, encarcelamientos. Eso no podemos permitir, y la historia ha mostrado los tremendos desastres a los cuales se ha conducido cuando un grupo con un pensamiento ideológico extremo llega a tomar las riendas de un país. Otro atributo, el noveno, es que no se apoye en una secta de fanáticos, sino en personas capacitadas para gobernar. O sea, un hombre o mujer que va a tomar las riendas de un país no puede estar rodeado de personas sectarias. Entonces todos los que ocupan cargos estratégicos como ministerios y organismos de administración pública deberán ser personas capacitadas para esa finalidad, formadas para esa finalidad y teniendo también características que mencioné de tener pensamientos de estadista, no así un fanático, porque la colocación de sectarios en puestos claves será una fuente generadora de serios problemas que pondrán en riesgo a todo el país, por el simple hecho de que un sectario es como una persona que se ha puesto lentes que solo le van a permitir ver lo que él exactamente quiere ver, y todo lo demás le parecerá extraño, inaceptable y susceptible de ser reprimido y eliminado. Y personas de ese tipo que ocupen, por ejemplo, ministerios claves como de educación, ministerios como de la mujer, de desarrollo, de ciencia, tecnología, nos van a conducir a un abismo, a un desastre. Por lo tanto, no podemos permitir en la elección que personas de ese tipo asuman el destino de un país que se va a manifestar en la vida personal, individual de cada uno de los ciudadanos. El décimo atributo es que luche por la libertad de los ciudadanos, que ese gobernante, hombre o mujer, no pretenda someter a las personas que viven en un país a los modelos de vida establecidos por un partido, secta o ideología. Eso no puede ser aceptado. Y para esto el gobernante tendrá que valerse de todos los medios democráticos para no permitir la existencia de un sistema político controlado y que lleve al autoritarismo y al control de la población. Ese gobernante debe saber que la libertad, solo la libertad hará que el pensamiento personal se despliegue sin límites o fronteras. Por lo tanto, debe garantizar por todos los medios esa libertad y debe estar apoyado en un sistema jurídico que permita la sana y creativa convivencia en sociedad y no el libertinaje. No es lo mismo libertad con libertinaje. Por lo tanto, este gobernante debe velar por la libertad de todos los ciudadanos que habitan un país.
El 11.º atributo es que vele para que todos tengan los mismos derechos y oportunidades. Esto conlleva establecer las condiciones necesarias para evitar que las personas sean discriminadas por los motivos más diversos, por motivos de color, por motivos de género, por motivos de ser extranjero, por los múltiples motivos. No se puede fomentar la discriminación de superioridad, que los blancos son superiores a otros. Ese tipo de pensamiento es inaceptable en estos días, y nunca fue inaceptable. Nunca debería haber sido aceptado ese tipo de ideas, pero ahora en este siglo XXI, después de todo lo que estamos pasando, queda claro, ¿no?, que el gobierno que asume un país deben hacer de todo para que las personas tengan los mismos derechos y oportunidades y no discriminar. En estos tiempos de polarización y extremismos, un líder que tome decisiones en favor de esto asume una importancia gigantesca en la dirección de un país. El 12.º atributo es que gobierne ahora y no esté pensando en las próximas elecciones. En países donde se ha establecido la reelección, eso es peor, porque este líder va a tomar decisiones calculadas, ¿no?, para que le rindan beneficios electorales, y así está garantizando cómo perpetuarse en el poder. Entonces, las acciones del presente de ese gobernante que estoy hablando, ideal, de un estadista, no deberían llevar en cuenta la cantidad de votos en el futuro, sino los resultados positivos en el presente, en beneficio de todos. Eso es lo que debería ser llevado en cuenta. Además, este gobernante no puede estar en permanente campaña política durante todos los años de su mandato. Esa es una cuestión fundamental que se debe llevar en cuenta, y también a aquellos que colocan gente para que pase 5 años, gente que las pueda manejar, y después de 5 años o 4 años vuelven al poder. Eso tampoco no se puede permitir, o sea, que utilice instrumentos de él seguir gobernando a través de otra persona. El último atributo es que no se sienta un salvador de la patria. Ese hombre o mujer no puede sentirse que es el único, no puede promover el culto a la personalidad con la intención de que sus seguidores lo idolatren como un infalible Dios con la capacidad de transformar todo lo que toca. Ese gobernante no puede hacer creer que es insustituible, bloqueando de este modo la formación y surgimiento de nuevos líderes. Y este gobernante no puede tomar decisiones tan solo para un grupo de seguidores o acólitos que piensan de él como si fuese un Dios, un ser eterno, excepcional, y que tal vez no hace parte de este mundo. No se puede permitir ese tipo de gobernante que asuma las riendas de un país. Entonces, en síntesis, varios otros atributos deben existir, pero es un tema a ser elaborado. Yo quiero solo resaltar esos 13 como forma de que un elector haga su análisis, ¿no?, de por quién va a votar. Entonces, un elector debería evaluar si un determinado candidato y todos los que lo acompañan, o sea, su posible sustituto, que es el vicepresidente, el equipo de trabajo que lo rodea, sus representantes en el Congreso, deberían ser analizados y verificar cuál es el tipo de gobierno que realmente está, porque hay veces por marketing, por propaganda, se logra esconder lo que hay detrás. Entonces el elector debe tener la paciencia, la capacidad de analizar todo eso. Entonces, yo estoy proponiendo aquí una tablita donde en una columna están los 13 atributos y al lado sí o no, para ver si cuentan o no con los atributos. Yo no estoy queriendo que esta tabla sea llenada por una persona fanática, porque si no, esa persona con seguridad va a marcar sí en los 13 atributos al referirse al líder que él está siguiendo. Esta tabla está hecha para personas con la sensatez suficiente para efectuar una evaluación sincera. Entonces, eso es lo que debería hacer una persona.
Una reflexión, sería bueno entonces identificar a alguien que posea esos atributos y que muestre capacidad positiva de asimilarlos. Entonces no vamos a poder encontrar a alguien que posea todos esos atributos seguramente, pero por lo menos que muestre capacidad positiva de asimilarlos. Seguramente que en esta época terrible de polarización, de momentos distópicos, donde prima ahora el deseo de imponer sociedades gobernadas por una élite, tal vez no exista un líder o lideresa de ese tipo. Hoy en día ideologías del mundo todo están promoviendo que ciertas élites gobiernen y los demás obedezcan. Y eso se está queriendo imponer en muchos países. Entonces, si no encontramos un líder así, o que por lo menos muestre capacidad positiva de asimilarlos, el significado es que estamos inmersos en una crisis moral que no nos permite tener personas de ese tipo y nos lleva solo a escoger el mal menor. Y ese mal menor lo venimos repitiendo en estas últimas décadas en extremos, ¿no? En las últimas elecciones llegamos a eso. ¿Quién es el que menos daño nos va a hacer? Y estamos eligiendo eso, el que haga el mal menor. ¿Y hasta cuándo? No podemos permitir que continúe esa situación. Algo tenemos que hacer, porque si no estamos poniendo en riesgo todo nuestro futuro, el de nuestros hijos, el nietos, nuestras familias. Entonces no podemos seguir en ese círculo de estar escogiendo el mal menor. Entonces es necesario hacer algo para encontrar un líder y un grupo que vele por un Perú, un país a largo plazo. Si no hacemos algo, nos vamos a sumergir más y más en un círculo vicioso del que no vamos a poder salir nunca, y las generaciones van a seguir en eso, o también en un imparable péndulo en lugares, países que han asumido el poder. Una facción de una ideología está un tiempo, hace de todo, copa el poder, realiza decisiones, hasta puede tener resultados positivos, pero no son sostenibles, por el simple hecho que tarde o temprano cae ese gobierno y asume otro de ideología contraria que borra todo lo que él hizo al anterior, y también comienza a reprimir, igual que hizo el anterior, y reprime a los supuestamente enemigos. Entonces no podemos permitir eso. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Es la pregunta, amigo, amiga. Pero lo que ya en mis palabras finales quiero resaltar, que miles de hombres y mujeres murieron hace 200 años por nuestra libertad. Y estos hombres y mujeres de todo tipo, hubo soldados de las clases más pobres obligadas a ir a las guerras, llevando a sus mujeres, sus hijos detrás de ellos para ir a luchar, enfrentando las peripecias de los caminos, la intemperie, el hambre, la sed, dieron su vida. Hombres como los montoneros de la independencia del Perú, anónimos, que lucharon, ¿no?, en contra del poder español de forma anónima. Todos ellos nos dieron la libertad, nos dieron nuestros símbolos, ¿no?, la escarapela, la bandera, nuestro escudo. Esos hombres y mujeres que dieron su vida merecen que sus sueños sean materializados, ¿no?, 200 años después, por lo menos con una persona, un estadista, ¿no?, que gobierne el país. Y ese estadista no podrá hacer solo todo el trabajo, sino junto a un grupo humano que colabore y comparta sus ideales. Esa sería la reflexión final. Y lo que quiero resaltar ahora es que ha habido momentos ahora en estos últimos años donde el Perú, cuando se comporta en forma así de peruanos en grupo, en masa, gritan, ¿no?, sí se puede, sí podemos. Es el caso cuando la selección se clasificó y se dijo, ¿cómo no te voy a querer?, refiriéndose al Perú, contigo Perú, se cantaba el himno a pecho abierto. Entonces esos momentos son positivos, ¿no?, que muestran el deseo de la población de salir adelante, de pensar en el futuro. Y principalmente resalta en todo esto los jóvenes, que son al final de cuentas quienes van a llevar las riendas del país
y ahora la pandemia ha mostrado que ellos son los que van a pagar las consecuencias de todo por la falta de trabajo. ¿Qué será de su futuro? ¿Qué profesiones ahora serán necesarias? ¿Cómo van a estudiar? ¿Cómo van a mantener a sus hijos, sus familias a largo plazo? Hoy en día todas las cuestiones de medio ambiente, el virus al final de cuentas es consecuencia de lo que estamos haciendo con nuestro ambiente. Esas cuestiones toman demasiada importancia, ¿no? La energía, fuentes de energía, de trabajo, todo eso debe ser llevado en cuenta. Y también esta generación del bicentenario mostró su cara en noviembre del 2020 cuando hubo todas las manifestaciones contra el gobierno de Merino. Se mostraron letreros de que se han metido con la generación equivocada, salieron a luchar. Todo eso entonces da cierta esperanza de un cambio por un futuro mejor. Y ese futuro parece que no llega. Y interesante que Jorge Basadre Grossman, en su libro Perú, Problema y Posibilidad, ensayo de una síntesis de la evolución histórica del Perú de 1931, ya había dicho eso hace casi ya, digamos, 90 años. Quienes únicamente se solazan por el pasado ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. O sea, el Perú continúa siendo una posibilidad. Hagamos porque esta posibilidad se materialice. Amigo, amiga que me escuchaste, que seguiste este video, te pido que reflexiones, solitario, que te encuentres contigo mismo y decidas por el destino de nuestra nación. Muchas gracias.